Buenas tardes. Vamos a comenzar entonces con la clase que teníamos preparada para hoy, que imagino ustedes ya conocen el tema. Elegí este tema de la comercialización de la vivienda porque me parece que es un tema transversal en el derecho privado y que permite hacer un recorrido rápido acerca de los problemas jurídicos en la comercialización de la vivienda. Acá tenemos una imagen de nuestra ciudad para que veamos todas las viviendas que tenemos ahí mirando al río, que es muy linda esta imagen y es muy lindo nuestro río. La primera cuestión que planteo es si la comercialización de la vivienda es una cuestión jurídica o una cuestión que interesa a otros saberes. Es claro que interesa a muchos, es una preocupación claramente de la economía. El financiamiento de la vivienda es un problema económico grave. A las políticas públicas por el problema de la vivienda social. Interesa también a los profesionales vinculados a la construcción. Ellos se creen que son el eje del problema de la vivienda, pero en realidad no es tan así. No solo interesa a los profesionales vinculados a la construcción, sino también a los urbanizadores y promotores inmobiliarios que tienen grandes problemas para entender lo jurídico quizás, pero nos interesa fundamentalmente a nosotros en el mundo jurídico. Si decimos que interesa en el mundo jurídico, ¿qué rama aborda el problema de la vivienda? Si ustedes recorren lo que tienen del grado, se van a dar cuenta que interesa a muchas ramas. Al derecho comercial, por todo lo que tiene que ver con las empresas inmobiliarias y las empresas constructoras, al derecho constitucional, por el problema de la protección y la garantía constitucional de la vivienda digna, al derecho administrativo, mucho, al derecho administrativo local, provincial y nacional de alguna manera, y por supuesto al derecho civil, que es el más importante de todos, es el que se ocupa en serio del tema. ¿Cómo abordamos desde el derecho civil la vivienda, el problema? En primer lugar tenemos la garantía constitucional del acceso a la vivienda digna, y eso lo miramos en el derecho civil también, y se va concretando esa garantía en diferentes instrumentos. ¿Qué instrumentos? El mismo Código Civil lo está mostrando. En el capítulo de la persona habla de la vivienda y allí regula lo que antes era el bien de familia, que fue derogada, la ley que planteaba el régimen del bien de familia, y ahora tenemos la vivienda protegida en el Código Civil. Y luego en muchos instrumentos específicos. No los vamos a ver a todos, sino que vamos a ver contratos que tienen que ver con la vivienda, pero antes de eso quería plantear el problema de la posibilidad del acceso a la vivienda, cómo se puede y cómo se plantea desde las políticas públicas. Es decir, ¿interesa mucho el sistema público de acceso a la vivienda o el sistema privado? Si uno pudiera hacer la historia de cómo se fue protegiendo la vivienda, veríamos cómo de alguna manera, según el sistema político, era el sistema de acceso a la vivienda que se propiciaba fundamentalmente. Un ejemplo claro es el periodo de Menem con el gobierno de Cavallo. Cavallo tuvo en los 90 la intención de fomentar la construcción y la vivienda, por eso se dictó la ley de la vivienda y la construcción, porque él tuvo conciencia, que es lo que después pasó en el 2010 en adelante o 2005 en adelante, él tenía conciencia que si movilizaba la construcción, movía la economía. Entonces dictó la ley de protección de la vivienda, de la construcción y la vivienda, porque en realidad él quería fomentar la vivienda a través de la inversión privada. Por eso tipifica el fideicomiso, tipifica el leasing inmobiliario,
porque con eso garantizaba la inversión privada con miras a la vivienda. Es decir, un mix de público y privado. El sistema público evidentemente siempre está destinado a la vivienda social, pero en muchas épocas y ahora mismo el banco hipotecario, que es sistema público, ahora relativamente público, también da créditos para vivienda que no es estrictamente la vivienda social. Pero el sistema público es el FONAVI, son todas esas, la vivienda social para las clases más desposeídas. ¿Qué problemas se plantean en el sistema público? Solo para mencionar el sistema de la financiación. Cuando el sistema es público puro, es el Estado el que tiene que aportar la financiación y eso crea a veces problemas. Crea problemas urbanísticos. Hay mucha discusión dónde ubicar la vivienda social. Yo creo que en nuestra provincia se ha logrado una buena radicación porque tiene que haber un mix de vivienda social, no hacer guetos, sino que tiene que haber un mix vivienda social con vivienda de clase media, es decir, tiene que ser muy equilibrado lo urbanístico. Y un problema muy grave que a veces el Estado encuentra tierras, instala vivienda social y después no puede darle a la gente el título dominial. En este momento la provincia ha estado regularizando una cantidad enorme de viviendas de Fonavis que tienen 15, 20 años, ya casi están destruidas y la gente no ha accedido al título de propiedad porque construyeron propiedad horizontal en terrenos que no tenían clara el dominio. Y por supuesto, otro problema del sistema público es el crédito hipotecario que la gente muy humilde no alcanza. Bueno, les puse ahí el fideicomiso público porque esos son los fondos que se destinan a la vivienda social y el fideicomiso público es un enigma porque son fondos que se sustraen del presupuesto nacional y no tienen control estatal. El fideicomiso público es interesantísimo, no sé si lo has estudiado, interesantísimo porque tiene unas cuestiones gravísimas por la falta de control, porque está fuera del presupuesto del Estado. Lo que sí sucede es que siempre tiene que haber una ley que crea el fideicomiso, una norma estatal, sea del Consejo Deliberante, dicta la ordenanza, crea el fideicomiso y ese fideicomiso se separa del presupuesto de la municipalidad, de la provincia o de la nación. Y ese es el problema de los fideicomisos públicos. En el sistema privado, que es lo que nosotros vamos a mirar rápidamente, tenemos la compraventa inmobiliaria, la adquisición en clubes de campo o barrios privados, es decir, son viviendas por lo general ahora, la compra por fideicomiso, por leasing, por ahorro previo. Eso es más o menos lo que vamos a ver. Lo que les pongo acá es cómo se puede acceder al dominio. Lo que vamos a ver son todos los contratos que permiten acceder al dominio. Por supuesto que uno puede acceder a la vivienda con el contrato de locación, pero uso y goce no tenemos dominio. Con el usufructo tampoco hay dominio. Vamos a ver el dominio que se puede adquirir por contrato de compra-venta si se adquieren unidades a construir. Las unidades a construir, ustedes saben, que suponen la construcción, el sometimiento al régimen de la propiedad horizontal y durante la construcción el sometimiento a la prehorizontalidad. Ahí la novedad es que el Código Civil derogó la norma que obligaba a someter a la prehorizontalidad con un régimen especial y suplió la prehorizontalidad inscripta en el registro con un seguro, cosa que personalmente me parece no protege para nada a los adquirentes, porque los adquirentes con el seguro se aseguran que les van a restituir lo que hayan invertido si fracasa la construcción de la propiedad horizontal. Antes, con la prehorizontalidad, de alguna manera, al estar inscripta la prehorizontalidad, teníamos certeza de que las cosas iban a ser más claras. Se puede adquirir inmuebles usados, por supuesto, lotes, todo el régimen de loteos permite adquirir el dominio y luego construir la vivienda.
la construcción por administración, bueno, todos los sistemas que tenemos. De la compra-venta inmobiliaria me detengo nada más que a ver 2 o 3 cuestiones. El Código Civil la regula, la define como la teníamos definida antes, artículo 1123, hay compraventa si una de las partes se obliga a transferir la propiedad de una cosa y la otra a pagar un precio en dinero. Fíjense que la definición de la compraventa es muy importante y hay que recordar el trabajo que le da a los alumnos del grado definir correctamente. Cuando uno les pregunta, ¿cuándo hay compraventa? Cuando una parte transfiere una cosa y la otra paga un precio. Y en realidad la definición correcta en nuestro derecho es decir que se obliga a transferir el dominio de una cosa. Primero que se obliga y después a transferir el dominio de una cosa. Y ahí tenemos la compraventa con la obligación de transferir requisitos, obligación de transferir el dominio, obligación de pagar precio. El tema es muy importante, esto de obligación de transferir, porque está mostrando cuál es el efecto de la compraventa en el derecho argentino. Esto es importante recordarlo y nosotros hacemos siempre especial hincapié, porque la compraventa en el derecho argentino tiene efecto declarativo. En el grado a los alumnos les da mucho trabajo entender el efecto declarativo. Vamos a recordarlo si ustedes no se lo acuerdan. No sé si se lo acuerdan. El efecto declarativo es lo contrario del efecto traslativo. En los regímenes que tienen efecto traslativo de la compraventa, el consentimiento traslada el dominio. Quiere decir que cuando se perfecciona el contrato de compraventa, el que paga el precio adquiere el dominio de la cosa, independientemente de la entrega. El contrato no es real, pero el consentimiento traslada el dominio. Nosotros en nuestro derecho no decimos eso. Nosotros decimos que en el consentimiento una parte se obliga a transferir y la transferencia es en un momento posterior. Puede ser en el mismo momento, pero si quiero transferir en el mismo momento, ¿qué tengo que hacer? El título. Tengo que firmar la escritura pública. ¿Cuándo va a haber transferencia del dominio y no obligación de transferir? Cuando la compraventa se celebra por escritura pública. He entregado la posesión, celebro la escritura pública, no hay boleto de compraventa. Este efecto traslativo, declarativo y no traslativo, es muy importante para explicar 2 cosas. Una, que todavía subsiste entre nosotros como muy importante, que es el boleto de compraventa. Si nosotros tenemos efectos declarativos de la compraventa, el contrato de compraventa es el contrato perfecto de compraventa porque el vendedor se obliga a transferir el dominio. Entonces, con el boleto, aunque no hay escritura y no está trasladado el dominio, sí está la obligación de transferir. Entonces, nadie ya en la Argentina casi discute que el boleto de compraventa es el contrato de compraventa perfecto. ¿Por qué? Por el efecto traslativo, porque si declarativo, porque si el efecto fuera traslativo, sería bien diferente. Buenas tardes. Esto por un lado. Y la otra explicación que tenemos es para explicar la venta de cosa ajena. Nuestro Código Civil derogado decía que la cosa ajena no se puede vender. ¿Por qué no se puede vender la cosa ajena? En nuestro Código Viejo era una incongruencia. ¿De dónde la trajo Vélez? La trajo del derecho francés, donde el efecto es traslativo. Si el efecto es traslativo de la compraventa, en el momento en que estoy diciendo que vendo, tengo que ser el titular. No puedo vender la cosa ajena. No sé si me entienden. No puedo vender la cosa ajena porque estoy trasladando el dominio. Pero en nuestro derecho, como el efecto es declarativo, puedo vender la cosa ajena porque no necesito ser el titular.
Esto es lo más importante que yo quería rescatar de la compra-venta inmobiliaria. Porque la compra-venta inmobiliaria tiene su núcleo de problemas en el boleto de compra-venta. El boleto de compra-venta es casi un invento argentino. Los países limítrofes no lo usaban, ahora lo están empezando a usar. Y en cambio nosotros lo hemos usado y lo usamos casi de manera corriente. Casi no hay compra-venta que no se celebre primero por boleto y luego por escritura pública. En realidad, el boleto de compra-venta tiene reconocimiento. Ahora el Código Civil lo reconoce en 2 artículos, sin embargo, genera ciertos problemas. Ni contar antes cuando el Código ni siquiera lo reconocía. ¿Cuál es el problema? Que el adquirente por boleto, lo máximo que va a tener es la posesión, mientras no le firmen la escritura pública. Mientras no se suscriba la escritura pública, puede tener posesión que algunos dicen es legítima y otros dicen que es ilegítima y que sigue siendo ilegítima. Pero en general la doctrina y la jurisprudencia entienden que la posesión es legítima al poseedor con boleto de buena fe. Es decir, ¿qué le reconocemos al adquirente por boleto? Si tiene la posesión, bueno, la posesión es legítima, relativamente discutible. No tiene dominio. ¿Cuál es el conflicto que tiene el adquirente por boleto? ¿A quién le puede oponer su boleto? El dominio del inmueble registralmente continúa a nombre del vendedor, de manera tal que los acreedores del vendedor pueden embargar la cosa y pueden trabar no solo medidas cautelares, sino que pueden inscribir derechos reales. El vendedor de mala fe que vendió por boleto podría hipotecar. Conflictos del adquirente por boleto frente a otros acreedores del enajenante. Esto se ha trabajado muchísimo en muchísimas jornadas nacionales y finalmente le hemos ido reconociendo derechos al adquirente por boleto. Es muy interesante estudiar cómo se fue reconociendo esos derechos y los problemas. El Código ahora lo deja de alguna manera un tanto clara. Dice, el derecho del comprador de buena fe tiene prioridad sobre el de terceros que hayan trovado cautelares sobre el inmueble vendido. Fíjense que el Código, la ley ahora le está reconociendo que tiene preferencia, que tiene, técnicamente no es la preferencia del derecho concursal, sino tiene la prioridad frente a los terceros. Sí, y acá vienen los requisitos que tiene que tener el adquirente por boletos. Si el comprador contrató con el titular registral o se puede subrogar en la posición jurídica de quien lo hizo mediante un perfecto eslabonamiento con los adquirentes sucesivos, es decir, uno puede reconstruir la cadena de transferencias, un comprador, el anterior, todos los antelados, y se puede llegar al titular registral y me puedo proteger. Si el comprador pagó como mínimo el 25% del precio con anterioridad a la traba de la cautelar, esto es la finalidad de darle verosimilitud, realidad al contrato. Si se puede probar un pago, de alguna manera ese contrato no será simulado. El gran conflicto del boleto es de los concursalistas. Los concursalistas dicen que el boleto de compraventa es un instrumento para sustraer bienes del patrimonio cuando nos estamos yendo al concurso. Y nosotros defendemos que no, siempre que se dan estas cosas, que el boleto tenga fecha cierta y que el adquirente tenga publicidad suficiente, sea registral, sea posesoria. Por supuesto que tiene que ser de buena fe, es decir, un adquirente que no ha sido el instrumento para sustraer bienes del patrimonio. Y luego, en el 1171, se repite lo que teníamos en el 1185 bis, que es la protección frente al concurso. Lo que nosotros decíamos allí es que frente al concurso estaba protegido en el Código Viejo y no estaba protegido frente a un acreedor embargante. Esto es lo que teníamos en el régimen anterior.
Y nosotros decíamos, bueno, se aplica por analogía si tiene protección frente a la masa de los acreedores. Si un acreedor lo embargó, es justo que también lo protejamos allí. Y entonces la vivienda se puede proteger en esos casos. Fíjense, este caso que es muy interesante, es un caso complicado, pero fíjense lo que significa el problema del boleto de compraventa. Este caso lo inician las herederas del señor Mapp. Demandan por escrituración de unos lotes a la empresa vendedora. ¿Qué es lo que no tienen las herederas? Que suele pasar frecuentemente. No tienen el boleto. Lo que tienen es un poder que les dieron los gerentes de esta empresa, que se llama Pablito SRL, después fue SA, y desapareció. Esa empresa, los gerentes le habían dado al señor Mapp, que murió. Fíjense lo que pasa con los boletos de compraventa. El vendedor, la vendedora, desapareció como persona jurídica y el comprador se murió. Las herederas tienen el poder que le firmaron a su padre para que le escrituraran los lotes que había comprado el padre. ¿Por qué le firmaron un poder? Acá está todo contado, yo se los cuento más rápido. ¿Por qué le firmaron el poder? Un poder irrevocable. Los gerentes autorizaron para que el señor a dos personas para que le transfieran el dominio al comprador o a quien él indicara. ¿Por qué le firman poder irrevocable? Porque había pagado la totalidad del precio. ¿Cómo se aseguró la escrituración? Con el poder irrevocable. Y en el poder irrevocable están descritos los lotes. Entonces, con ese poder que tiene descritos los lotes y que dice, firmado por una escribana, dice que pagó todo, dijeron, con esto tenemos acreditado el contrato de compraventa. Y se presentan con eso. Piden la escrituración de esos lotes. Tienen la mala suerte que cuando van al registro, algunos de los lotes que estaban mencionados en el poder habían sido escriturados a otras personas. No se sabe en el fallo por qué iniciaron. Lo que ellas dicen es que la escrituración no se puede llevar a cabo porque habían transcurrido más de 10 años y el poder tenía como plazo de vigencia 10 años. Y que entonces dicen, con este boleto de compraventa que está implícitamente para ellas en el poder, escritúrenme, señor juez. Esto va a la Cámara y la Cámara dice, rechaza la demanda. Se la rechazaron en primera instancia y se la rechazaron en segunda instancia, porque no tienen certeza de que haya existido ese boleto de compraventa en la extensión que dice ese poder. De manera que este señor que se quedó tranquilo con un boleto de compraventa y ese poder que nunca puso en marcha, y sucede que le notifican a la empresa en un domicilio especial y no reciben la notificación y sin embargo la declaran en rebeldía a la vendedora y le piden la escrituración a un demandado rebelde que está notificado de una manera. Cuando entregan la cédula le dicen, acá no está nunca, esa sociedad nunca estuvo, yo soy una propietaria de este departamento. Es decir, hay mucha duda y una Cámara buena como la de Galmarini y Zanoni le dicen, lamentablemente no hay escrituración. Yo creo que han ido por esa vía, no surge del expediente, pero es muy probable que no tengan una posesión clara. O mucha gente no va por la usucapión. Se hacía tanto que tenían la posesión, podían usucapir. Pero la gente dice que el juicio de posesión 20añal es muy caro, es muy costoso, y entonces tratan de ir por otra vía. Y se encuentran con esto, la falta de prueba del boleto de compraventa. Bueno, como ven, el boleto de compraventa es todo un tema y es la costumbre nuestra, el boleto de compraventa.
Vamos a pasar rápidamente al contrato de leasing inmobiliario. El contrato de leasing inmobiliario, el contrato de leasing, ustedes lo conocen, está tipificado ahora, estaba en la ley especial que fue derogada y se incorpora al Código Civil, artículos 1227 a 1250. Y lo define el 1227, es contrato de leasing, el dador conviene transferir al tomador la tenencia de un bien cierto y determinado para su uso y goce contra el pago de un canon y le confiere una opción de compra por un precio. En el derecho argentino, la opción de compra es un requisito esencial particular del contrato de leasing. En otros países la opción de compra no es un requisito para que haya leasing. Entre nosotros es un requisito. ¿Quiénes son los sujetos? Dador, tomador, y puede haber el proveedor de los bienes cuando el proveedor es un tercero. El código nuestro regula el leasing de una manera bastante diferente a lo que había sido regulado en la ley 24.441. Permite el leaseback, por ejemplo, que es todo un tema con la propiedad inmobiliaria. Hay gente que ha dado en leaseback su inmueble, es decir, si soy propietario de un inmueble y necesito crédito, el código, y la ley anterior también lo permitía, el propietario del inmueble le transmite el dominio a quien va a ser el dador y el dador le da el uso y goce durante el periodo de pago del crédito. Es decir, es una manera de obtener crédito con una garantía muy fuerte, es lo que se llama el leasing de retro. Le transfiero el dominio en garantía de que le voy a pagar el crédito. Si no cumplo con el pago del crédito, no hay nada que hacer. El dador se queda con el dominio porque lo tiene a su favor. Es gravísimo para el propietario de un inmueble el leaseback. El leaseback, la doctrina decía que nuestro derecho debía estar prohibido. Sin embargo, la ley lo ha permitido. En algún tiempo se dijo que el leasing inmobiliario era una herramienta extraordinaria para la vivienda y la construcción. En realidad, para la vivienda individual es absolutamente problemático el leasing, absolutamente problemático. En Europa se usa el leasing para las empresas. ¿Por qué? Porque hacen con la inversión inmobiliaria lo mismo que hacen con la inversión en leasing en equipamiento. Cuando se pone obsoleto, no le conviene más, renueva, resuelve, compra otra cosa, adquiere otra cosa por leasing. En las empresas acá en la Argentina se está usando. Si uno busca en los repertorios de jurisprudencia, hay ya varios casos de empresas que han adquirido por leasing. Pero para la persona individual, el leasing es terriblemente caro. Porque en realidad el leasing tiene sentido cuando se paga impuesto. Porque entonces uno tributa menos porque tiene el canon mensual que lo debita de ganancias, por ejemplo. Cuando uno empieza a pagar el tributo por el inmueble, está amortizado prácticamente. El leasing inmobiliario tiene el enorme problema para la vivienda familiar de que la tierra no se amortiza fácilmente. Entonces siempre el valor es muy alto. ¿Qué es lo que tenemos nosotros en el código ahora? Es que el valor de la cuota puede ser muy baja porque no hay límites. Antes tenía que ser por fórmulas contables, aprobadas, porque entonces sí contaba la amortización del bien. Ahora, si quieren, me cobran una cuota baja, pero siempre me va a ir subiendo la cuota y yo no voy a alcanzar nunca a pagar el leasing. Cuando vaya a pagar el saldo para ejercer la opción de compra, voy a tener que pagar tanto como valga el inmueble. Este es el problema. Y el otro enorme problema es el artículo 1248, que es cuando la cosa dada en leasing
es un inmueble y hay incumplimiento. Ese régimen del incumplimiento, el pobre tomador del leasing, que viene pagando sus cuotas y deja de pagar en un momento, le van dando distintos plazos, pero el plazo es, demuestra que pagó, o paga, o desalojo. Esa es la cosa. Más plazo si pagó muy poquito, tiene muy cortito plazo para pagar. Si pagó un poco más, le dan un poco más de plazo. Y si pagó y tiene ya el derecho, porque ha pagado las 3/4 partes. Si pagó las 3/4 partes del valor del leasing, ¿qué tiene en relación al inmueble? Tiene pagado el valor del inmueble prácticamente. Si incurre en falta de pago, le resuelven el contrato, le dan un plazo mayor, si no paga le resuelven el contrato e inclusive le cobran daños y perjuicios por el uso del inmueble. Es perverso, porque no le restituyen nada de las cuotas que pagó, que amortizaban el valor del inmueble. ¿Y de dónde viene este error? Ese artículo, cuando se dictó la ley 24.441, apareció en el Congreso y no se puede saber la fuente. ¿Quién metió ese artículo en la ley 24.441 y se fue pasando y está en el código? ¿Saben de dónde viene? Del error de confundir el leasing con la locación de cosas. El legislador asocia leasing con locación de cosas y en realidad no tiene nada que ver. El doctor Aparicio nos explicó muy bien la primera vez que se trató el contrato de leasing en los 80. Él era abogado de bancos y dijo, el leasing es un instrumento financiero, es un instrumento de crédito, no es una locación de cosas. Y nuestro código y nuestra ley dicen, tanto lo confunden, que dicen no se aplica al leasing el régimen de la locación de cosas, no se aplica el plazo de la locación de cosas. Si no es locación de cosas, ese es otro contrato, y otro contrato típico además ahora, tipificado en el código. Pero bueno, ¿por qué me interesa mencionarles en la protección de la vivienda el contrato de leasing? Porque hay que decirle a la gente que no contrate el leasing inmobiliario, así de clarito. Los bancos, en un primer momento, establecieron un sistema dentro de los bancos para el leasing inmobiliario y si uno pregunta ahora, ese sistema no existe. Es muy excepcional el leasing inmobiliario. No es un modo de comercializar inmuebles, sino un modo de comercializar bienes muebles, automotores, por supuesto aeronaves. La mayoría de las aeronaves que circulan están compradas en leasing, vehículos del transporte público. Todo eso se compra en leasing porque cuando se ponen obsoletos se cambia y eso para la empresa es ventajoso. No sé cómo estamos de tiempo, los estoy cansando, pero vamos a avanzar rápido. El sistema de ahorro para fines determinados también puede ser aplicado para la adquisición de la vivienda. ¿Qué es el sistema de ahorro? Este contrato no está tipificado en el Código Civil, está regulado por regulaciones, una enorme regulación de la Inspección General de Persona Jurídica de la Nación. La Inspección General regula el contrato de ahorro para fines determinados porque regula el sistema de ahorro para fines determinados. Nadie puede celebrar contrato de ahorro para fines determinados si no está autorizado y tiene el control de la Inspección General de Personas Jurídicas de la Nación. Si ustedes miran, esto se usa mucho para automotores y ven un contrato de ahorro previo para automotores, van a ver que el contrato dice que la administradora es una sociedad anónima de ahorro para fines determinados que está autorizada por la Inspección General de Justicia.
La inspección regula con todo detalle este contrato. Se los puedo hacer muy rápidamente contra así. Se trata de un complejo sistema destinado a captar ahorro de la población, con el fin de autofinanciar a los ahorristas la adquisición de bienes determinados. Sintéticamente, ¿qué es el ahorro previo? Las empresas hacen que los adquirentes de sus bienes autofinancien su compra. ¿Cómo? Por el ahorro. ¿Quién puede captar ahorro de la población? Las entidades financieras. Los bancos o las entidades financieras. Las entidades de ahorro para fines determinados no pueden captar ahorro si no los autoriza la Inspección General de Justicia de la Nación. ¿Por qué? Porque tienen un control estrictísimo de capital y de balances. Presentan balances trimestrales con los grupos, cómo funcionan los grupos. ¿Por qué pongo especial énfasis en esto? Porque este sistema permite la autofinanciación. 100 personas forman un grupo y se financian con su ahorro. Entonces, el que produce los bienes no necesita dar crédito, ni necesita crédito de una entidad financiera. Se autofinancian los del grupo por el ahorro. Es interesantísimo. Y las empresas constructoras dijeron que bueno, vamos a ir por este sistema. Y entonces las empresas constructoras celebran contratos de ahorro para fines determinados, captan ahorro de la población, forman los grupos, hacen los sorteos y siguen adelante con sus contratos de ahorro no autorizados por la Inspección General de Justicia de la Nación. Esos contratos son contratos de objeto ilícito. Todo contrato que capte ahorro de la población no estando autorizado por la Inspección General es de objeto ilícito. Y si tiene objeto ilícito, ¿cómo es? Nulo. Es nulo. ¿Se puede comercializar tranquilamente ese contrato? Pues me voy a salir del cuadro. Ya vuelvo. Esto es más frecuente de lo que uno cree. Es increíble porque los tribunales miran para otro lado. ¿Por qué miran para otro lado cuando llega un contrato de objeto ilícito que tiene como objeto la construcción de viviendas? Porque parecería que favorecen la construcción de vivienda, hasta que las empresas que hacen esto se fundan, se vayan a la quiebra, y entonces no tiene respaldo alguno la inversión de los que fueron poniendo sus cuotas de ahorro en un contrato de objeto ilícito. Miren, hay un fallo larguísimo de la Cámara de Santa Fe, la Cámara que está integrada por el doctor Saus y Müller, nuestros amigos de Santa Fe, y el primer voto era del doctor Vargas. Un larguísimo fallo de 30 páginas, donde un cesionario de esta empresa constructora que enajenaba a través de un sistema ilícito de ahorro previo, el cesionario de ese contrato demanda la actualización de las cuotas que pagan los ahorristas. Entonces lo que se discute es si la actualización procede o no procede. Este es un fallo que es del año 2012, desde el 2012. En este larguísimo fallo, el sistema está implementado con una empresa constructora, pero a través del sindicato de AMSAFE. Es vivienda de los maestros. Este es el problema, que es casi vivienda social. Entonces, los jueces discuten largamente si procede o no procede la teoría de la imprevisión, y por allí, en la mitad del fallo, se plantean, a ver, este es un contrato que supone ahorro para fines determinados.
Y sí, está bien, está regulado por la Inspección de Justicia, pero como esto está de por medio una mutual, la mutual de los maestros, está exento del control de la Inspección de Justicia. Y no es así, pero lo dan por cierto. No es así porque se discutió de origen los bancos. Cuando los bancos quisieron poner ahorro previo dentro de los bancos, decían, nosotros tenemos control del Banco Central y no tenemos por qué tener el control de la IGJ. Y la IGJ planteó judicialmente y se dijo, no, aún los bancos que quieran hacer contratos de ahorro previo tienen que crear una sociedad especial de ahorro previo vinculada con el banco y esta va a tener que estar controlada por la IGJ. Esto no aparece en el fallo, con lo cual la Cámara da por válido ese contrato. Esto hay que explicárselo a la gente, porque este mismo problema se planteó en la Cámara de Azul, y la camarista, cuando le llega el contrato, en primera instancia, habían hecho igual que acá, contrato válido, discuten el fondo, no se plantean contrato de objeto ilícito, ni miro lo que discuten, nulo, nadie se puede reclamar nada, en primera instancia, después se podrán reclamar daños y perjuicios, el adquirente le podrá reclamar al que lo indujo dolosamente a hacer un contrato de objeto ilícito, podrá reclamarle daños y perjuicios. Pero en primera instancia el contrato ese es nulo, en el primer momento, ¿no? ¿Qué hizo la camarista? Cuando le llega la demanda, porque le daban una vivienda que no era la que había pactado el ahorrista, lo planteó judicialmente, llega a la Cámara y la camarista dice, este es un contrato de ahorro previo, vamos a preguntar si esta empresa constructora está sometida al régimen de la IGJ. Era una empresa constructora, con seguridad no iba a ser una administradora de ahorro previo. Por supuesto consultó, le dijeron que no estaba inscripta como ni el sistema ni el contrato, y ¿qué dijo la Cámara? Contrato de objeto nulo. Las partes se tienen que restituir recíprocamente lo que hubieran recibido. Y por supuesto, en mi opinión, el ahorrista le puede demandar daños y perjuicios cuantiosos en relación a ese contrato. Pero no se puede, ¿por qué no se puede admitir la licitud de ese contrato? Porque estamos fomentando que se haga, que se celebre con un perjuicio latente, el deber de prevención, un perjuicio latente a los ahorristas que le están entregando ahorro a empresas que no se sabe qué solvencia tienen. Nosotros tuvimos acá cerca unas empresas que hacían esto y ahora se han reconvertido y ya no tienen más ese sistema de ahorro previo. Bueno, acá teníamos todo, cuáles son los sujetos, es complejo el sistema de ahorro previo. ¿Cómo se puede adquirir también vivienda? Conjuntos inmobiliarios. En los conjuntos inmobiliarios, ahora mucha gente tiene su vivienda familiar. No es la vivienda del fin de semana, sino su vivienda. Los conjuntos inmobiliarios están ahora regulados en el Código Civil. Dice el 2073, son conjuntos inmobiliarios los clubes de campo, barrios cerrados o privados, parques industriales, empresariales o náuticos o cualquier otro emprendimiento urbanístico, independientemente del destino de vivienda permanente o temporaria, laboral, comercial o empresarial que tenga. Es decir, conjuntos inmobiliarios comprende una enorme cantidad de emprendimientos urbanísticos y aquellos que contemplen usos mixtos con arreglo a lo dispuesto en las normas administrativas locales. Los clubes de campo, los barrios privados son zonas de vivienda. ¿Cuál es el problema? Comparar el conjunto inmobiliario con el loteo. ¿Qué le conviene más a una persona?
comprar su vivienda en un club de campo o en un loteo. ¿Cuál es la enorme diferencia? El loteo, el adquirente del lote es propietario de su lote sin duda alguna, es un espacio abierto, tiene calles públicas, se supone que tiene que estar especialmente habilitados. Ustedes habrán escuchado hasta el cansancio en el último tiempo los problemas que hay con los loteos en las zonas aledañas a las grandes ciudades. Esos loteos tienen un régimen especial, ¿se acuerdan en la ley 14.005 que estudiamos siempre en el grado? Esa vieja ley todavía sigue sirviendo y esa vieja ley obliga a que el loteo se inscriba y para inscribirse tiene que tener autorización municipal o comunal. Lo que pasa con los loteos es que no se controla la habilitación del loteo por la comuna, pero si no es un sistema adecuado, protegido para el adquirente. Es un sistema sencillo. En cambio, el club de campo es un sistema complicado y lo tuvimos mucho peor, porque ahora la ley está clara. Todos los clubes de campo, estos conjuntos inmobiliarios, se tienen que someter al régimen de la propiedad horizontal especial. Ahora está claro. En la ley de propiedad horizontal anterior no encajaba, no había manera de subsumir un club de campo en la ley de propiedad horizontal, porque el régimen era para la propiedad vertical y no estrictamente para la propiedad horizontal. ¿Qué hicieron los emprendedores urbanísticos? Avanzar por vías de hecho. No interesa, esto no está regulado, pero igualmente vamos a hacer clubes privados. Y se llenó el país de clubes privados que no tenía la gente dominio perfecto. Entonces inventaron los recursos más raros para decir que los compradores eran compradores de un terreno y tenían propiedad. Yo siempre les he dicho a nuestros colegas que trabajan con nosotros, profesores universitarios y abogados brillantes, que se compraron sus viviendas familiares y las construyeron sobre arena movediza. No, yo tengo título de dominio. Un título de dominio de propiedad horizontal parcial. Un invento. Un invento. ¿Qué dice ahora el código? Que deben someterse los anteriores al régimen de la propiedad horizontal. Fortunas va a costar legalizar esos grandes emprendimientos que tienen cuantiosas sumas de dinero encima. ¿Cómo se hace para regularizar? Esto se trató en las jornadas nacionales que terminaron hace muy poquito y se plantearon varias cosas. Por ejemplo, en las jornadas nacionales se dijo que no está bien la denominación de conjuntos inmobiliarios, que se haya incluido dentro del título de conjuntos inmobiliarios a los cementerios privados y al tiempo compartido. Es una deficiencia de técnica, ellos objetaron, porque tienen diferencias. Pero lo más grave que se plantearon es el 2075. Todos los aspectos relativos a las zonas autorizadas, dimensiones, usos, cargas y demás elementos urbanísticos correspondientes a los conjuntos inmobiliarios se rigen por las normas administrativas aplicables en cada jurisdicción. Es decir, hay parte que es derecho administrativo, pero el derecho de fondo está en el Código Civil y entonces dice: todos los conjuntos inmobiliarios deben someterse a la normativa del derecho real de propiedad horizontal establecida en el título quinto de este libro, con las modificaciones que establece el presente título, a los fines de conformar un derecho real de propiedad horizontal especial. Derecho autónomo, derecho real autónomo. Eso se discutió. ¿Es autónomo o no es autónomo? La mayoría dijo que es un derecho autónomo. ¿Qué dijeron las jornadas?
no se los he puesto acá. ¿Qué dijeron las jornadas con respecto a esto de someterse todos los conjuntos inmobiliarios anteriores? Hubo una postura que dijo que fue muy tibia y dijo, bueno, que se pueden ir parcialmente o progresivamente, pueden ir adecuándose, no hay plazo para ese sometimiento, el código no puso plazo, pero otra postura dice, están obligados a someterse al régimen de la propiedad horizontal. Vamos a ver qué es lo que va a suceder, porque los costos son muy altos, muy altos. Y por último, para el acceso a la vivienda, en el último tiempo, el fideicomiso inmobiliario fue frecuentemente empleado. El fideicomiso ahora está tipificado en el Código, en el artículo 1666, que lo define de una manera correcta, no hay quejas al respecto. Dice, cuando una parte llamada fiduciante transmite o se compromete a transmitir la propiedad de bienes a otra persona, denominada fiduciario, quien se obliga a ejercerla en beneficio de otra, llamada beneficiario, que se designa en el contrato, y a transmitirla al cumplimiento del plazo o de una condición al fideicomisario. Yo creo que ya el fideicomiso lo tenemos bastante estudiado, pero repasamos rápidamente los sujetos. Las partes del contrato del fideicomiso son fiduciante y fiduciario. La definición nombra dos sujetos más, el beneficiario y el fideicomisario. Estos son terceros en relación al contrato. Las partes son fiduciantes y fiduciarios. El fideicomiso tiene mucho problema para la vivienda y tiene mucho problema para la compra-venta de inmuebles. Vamos a repasar solamente dos problemas. Una persona que tiene su vivienda y puede vender el inmueble porque hay una empresa constructora que se la quiere comprar para construir y le paga con unidades que va a construir. Siempre las empresas constructoras, cuando compran un inmueble, al vendedor le pagan con unidades que van a construir sobre el inmueble. ¿Cómo hace el vendedor para sumarse al contrato de fideicomiso? Las empresas generalmente le ofrecen al vendedor del inmueble, que puede ser una señora sola cuyo único capital es ese inmueble, le ofrecen ser fiduciante en el contrato de fideicomiso. ¿Quién es el fiduciante? El inversor, el que entrega el capital y el que asume el riesgo del negocio. Entonces la señora, cuyo único capital es el inmueble, se está convirtiendo en un inversor que asume el riesgo de un negocio complejo que va a durar 3 o 4 años hasta que el edificio se construya y le entreguen sus unidades. ¿Cómo podemos hacer? Claramente, lo mínimo que se puede pedir es que el vendedor no sea colocado en el rol de fiduciante, que sea colocado en el rol de beneficiario. Los inversores y el fiduciario construyen, cuando está construido le entregan a esta persona las unidades que le corresponden, pero el beneficiario no es fiduciante, no asume el riesgo del negocio. Esto es una solución. Por supuesto que lo más claro es que venda por un contrato de compraventa y le paguen. Le vende al fiduciario, el fiduciario constituye el fideicomiso y le pagan. Esto no ocurre. Le van a pagar siempre con unidades a construir. ¿Qué es lo que habría que pedir para este señor que vendió con este sistema de fideicomiso? Garantías. Garantías para el supuesto en que no se construya totalmente el edificio, quede el hormigón armado y no se construye, se paraliza porque se va a la quiebra, la liquidación sin quiebra, el fideicomiso, y entonces la señora no tiene la disponibilidad de su inmueble y tiene un esqueleto allí que le imposibilita acceder a sus unidades de vivienda. Es muy complejo y hay que proteger a las personas de estos negocios complicados.
Al otro que hay que proteger en el fideicomiso es al adquirente. Si ustedes miran las unidades construidas en fideicomiso, se dice que se venden. Al adquirente le dicen que está comprando. Y si ustedes miran el contrato, en realidad este señor está accediendo a un contrato como fiduciante adherente. Y las cuotas que él paga son cuotas de inversión. Es decir, que a quien le ofrecemos que compre, le hacemos asumir el rol de inversor. De manera tal que si fracasa el emprendimiento, él corre el riesgo de perder su capital, se va a la liquidación del fideicomiso. Hay que hacer que a estas personas se las constituya como beneficiarios, que han accedido como beneficiario por la compra-venta de una unidad a construir. ¿Por qué se usa el fideicomiso y no el régimen de propiedad horizontal, la venta de unidades a propiedad horizontal? Porque si vendo en propiedad horizontal, tengo que cumplir con la prehorizontalidad. Si vendo como fideicomiso, no constituyo la prehorizontalidad. Entonces, parecería que tengo muchos menos problemas. Como ustedes ven, la cuestión del acceso a la propiedad de la vivienda es todo un tema. Acá les puse este caso, que es el caso de Barrio Parque Los Robles, porque este emprendimiento se hizo con la intervención del Banco Hipotecario. El Banco Hipotecario ha dado financiación a numerosos emprendimientos urbanísticos. Este caso, que es del año 2013, libera al Banco Hipotecario de toda responsabilidad por el emprendimiento. No lo vamos a ver en detalle, solamente les digo que fue demandado el Banco Hipotecario con la empresa constructora y al Banco Hipotecario lo tomaron como un tercero y el Banco Hipotecario era el fiduciario. Lo que sucede es que, como en los años 90 al Banco Hipotecario lo castigaron muchísimo como fiduciario y lo hacían responsable, eligieron un modo de comercializar con el Banco Hipotecario como fiduciario tan complejo que es casi inentendible para que el Banco Hipotecario no resulte. Pero ahora, con la conexidad contractual en el Código Civil, no van a poder negar que hubo conexidad contractual entre todos los contratos que hacen las empresas constructoras, los inversores y el Banco Hipotecario y el contrato que celebran con el pobre adquirente que lo ponen como fiduciante. En conclusión, espero haberles pasado rápidamente un vistazo sobre lo que suponen la problemática de la adquisición del dominio de la vivienda. Muchas gracias.